El calendario marca los últimos días de diciembre de 1979. Nos encontramos en esta película de hechos en una pequeña aldea de la provincia de Albacete, Arroyo Sujayal, muy cerca de Yeste. Las nevadas y la temperatura, unos 7 grados bajo cero, han convertido todo eso en un inmenso desierto de nieve. Es curioso porque una niña ha desaparecido y pasa un día, pasan 2 días, al tercero evidentemente la mitad de la población está buscándola. También la Guardia Civil y todo tipo de personas que se unen en esa especie de cruzada. La niña se llama Antonia Tamayo. Precisamente ya que estamos en la hemeroteca, su fotografía, en la cama de un hospital, llenó las revistas más populares de aquella época. ¿Cuál era el milagro? ¿Cuál era el misterio? Pues que cuando prácticamente todos la daban por muerta, a esas temperaturas y sola, reapareció. En su lenguaje básico explicó una sola cosa, solo recordaba una cosa, que una mujer de aspecto luminoso, una mujer con túnicas, la había estado cuidando. Antonia Tamayo desapareció de la faz de la tierra realmente después de esto. Casi nadie ha podido hablar con ella y nosotros la encontramos. No solo la encontramos, sino que estuvimos con ella aquí, en este plató. Y hicimos una experiencia que personalmente creo que es de lo más fascinante que hemos efectuado a lo largo de la historia de este programa. Una experiencia de hipnosis clínica para intentar saber qué recordaba ella de esos 3 días y esas 3 noches. Lo más alucinante, lo increíble, es que otras muchas niñas, aunque Antonia no lo sabía, en diferentes épocas, habían padecido lo mismo. En las mismas fechas, llegando el final de año, desaparecer en lugares remotos y aparecer de forma absolutamente inesperada y solo tener ese recuerdo. Una mujer, una dama protectora. Esta es la historia de Antonia Tamayo. Estaban jugando al escondite, mi hermano se metieron a un horno y entonces yo me fui para abajo, entonces me perdí. Fue cuando ya me perdí que hice un agujero en el suelo y allí pasé las 3 días de 3 noches. Yo expliqué que una mujer de pelo blanco y un manto blanco me dio agua, pero no me acuerdo de nada. El estado general de la niña cuando yo la vi era muy bueno. Le habían suspendido la vía, le habían hecho analítica que era prácticamente normal y me llamó la atención por los comentarios que se oían en la casa lo que había ocurrido. Entonces yo le pregunté que si no había sentido frío y la niña me dijo que no, que una señora de blanco muy guapa que la había tapado y que no había sentido frío. Entonces solamente puedo decir esto, no deja de ser una cosa insólita, por lo menos para mí, de ver que en la época del año en que esto ocurrió, la niña no se hubiese alterado su estado general. Antonia Tamayo Beteta, 3 años, 3 días y 3 noches en plena sierra de Albacete, como decimos, a casi 8 bajo cero. ¿Cómo es posible? Los doctores incluso hicieron declaraciones asegurando que era un caso único, excepcional, que no se lo explicaban. Y al parecer, la niña, en una de las plantas de la ciudad sanitaria de Albacete, señaló un cuadro, incluso siendo más precisos, y según aparece en la prensa en aquellos primeros días de enero del 80, lo que señala realmente es el ángel anunciador. Es decir, como una figura, como algo quizá ingrávido, como algo envuelto en luz, que la ha protegido, que la ha cuidado, que hace que esta noche Antonia Tamayo pueda estar aquí con nosotros. Y les aseguro que desde que me sumergí en las hemerotecas hace más de 15 años buscando pistas de esta historia, supe del hermetismo de Antonia, de la región, en contar más cosas, porque habitualmente estas cosas, hay que decirlo, no dejan un buen pozo en la memoria. Sin embargo, hemos tenido la fortuna de que Antonia nos ha escuchado, ha sabido que queríamos investigar a fondo, ha sabido que queríamos ayudarle y se ha puesto en nuestras manos. Y creo que lo que esta noche va a ocurrir es muy bonito, sobre todo muy bonito, aunque esta historia a muchas personas en un principio les esté creando cierta inquietud, porque algo pasó esas noches en el monte. Antonia Tamayo, aquí la tienen. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Bienvenida, muchísimas gracias ante todo. Te doy personalmente, en nombre de todo el equipo, las gracias porque sé que era mucho tiempo, ¿no?, sin hablar de esto. Y yo no sé cómo te sienta cuando nosotros primero, a través de la radio de Milenio 3, te llamamos, intentamos rescatar la historia. No es fácil, ¿no?, volver a recordar una cosa que te pasó hace tanto tiempo. No, no es fácil. Aparte no me lo creía que me estaban llamando. Pensaba que era una broma.
En ese momento no pensaba que era mi historia la que le importaba a ustedes y me creía que era una broma. Por supuesto que le colgué por teléfono y no quería saber nada. Y luego ya cuando me llamaron, pues intenté hablar y estuve contando la historia para la radio, de la Radio Ser. Y fue fantástico porque para mí es como un recuerdo que ya estaba ahí en el olvido. Una cosa, Antonia, importante. Tú eres una niña, 3 años, vivías en una aldea donde la vida era dura de por sí, porque imagino que el frío, más en aquella época, vamos a ver algunas imágenes de la región. Es muy difícil que una niña sobreviva 3 días y 3 noches en la sierra sola y que sobre todo no tenga síntomas de deshidratación, de desnutrición, incluso de heridas o roces. Parecía que había estado protegida, pero ¿a ti te ha quedado secuela, digamos, de miedo? Mi impresión primera fue que todo esto, ese freno que tenías en tu mente, también era porque había algo que no recordabas, no llegaba, y si llegaba era con cierto miedo, con cierta inquietud. Sí, y aparte yo hoy en día todavía tengo miedo a la noche y pienso que me ha dejado bastante secuela quedarme tanto tiempo en la montaña. Por eso vine a hacerme la hipnosis. Ha adelantado algo, Antonia, que es muy importante. No, y que está muy bien, bien decirlo. No, al revés. Antonia, es que esta noche, y me parece muy bien que lo digas así, tenemos ese elemento que es muy importante. Hemos intentado bucear en la mente médicamente de Antonia, se ha prestado a ello y yo te agradezco de verdad, porque imagino que en muchas ocasiones se podía pensar, bueno, ¿y para qué remover todo esto, no? ¿Por qué? Pues porque algo ocurrió sin duda alguna. Vemos portadas de los periódicos, la revista Semana, La Voz de Albacete, el diario ABC, todo el mundo habló de que los médicos no se lo explicaban y de que tú hablabas de una figura, de un ser. Ahora recordando, ahora sé que tu información es otra, pero ¿cómo recuerdas aquella figura? ¿Cómo recordabas hasta ahora, hasta antes de la experiencia que vamos a vivir, que hemos grabado en Cuarto Milenio? ¿Qué recordabas? ¿Una imagen, un dibujo, un resplandor? No recordaba nada, no. Solo tenías la referencia de lo que habías dicho aquella noche. Sí, y yo de aquello no me acuerdo tampoco. No lo tenía bloqueado, lo tenía olvidado. Es lo que te comentaba antes, que era como algo que no iba conmigo. Pero yo no sabía lo que había pasado aquellas noches, ni recordaba nada de aquellas noches. Oye, Antonio, ¿cómo empieza todo? Mucha gente estará diciendo, bueno, ¿qué hizo esa niña para perderse en el monte? Últimos días de diciembre de 1979. Pues yo estaba jugando al escondite con mis hermanos y ellos estaban escondiéndose y yo pues los tenía que buscar. Y unas horas antes había ido mi padre y mi hermano a buscar leña. Y entonces yo seguí el camino de ellos y cuando vi que no sabía dónde iba, pues efectivamente ya no sabía lo que hacía y me perdí. Entonces mis padres, cuando vinieron de buscar la leña, me empezaron a buscar y todo porque no sabía dónde estaba. Y tú, tu memoria, tu recuerdo, Carlos, son 3 años. Hagan la prueba. Intenten recordar algo que les pasó cuando tenían 3 años. Creo que es muy difícil o tienen que ser elementos muy marcantes. Es más, tengo por aquí apuntado una cosa que me parece impresionante, que se escribía en una columna de La Voz de Albacete, un revuelo tremendo. Médicos a favor, en contra, ¿qué pasó? Es la mente, es un milagro. Se habló de milagro, evidentemente. Una figura angelical, se decía, había protegido a esta niña y la había salvado de la muerte por algún motivo. Y esa columna decía, cuando la niña vaya creciendo, esto está escrito un día de enero del año 80, nos podrá contestar u olvido total o impronta para toda su vida. Parece que lo de olvido total ganó la partida, ¿no? Que a partir de ese momento absolutamente nada. ¿Tú recuerdas algo del revuelo? ¿Recuerdas algo de la gente que te iba a visitar a la habitación 431 de la Ciudad Sanitaria de Albacete, del revuelo que había? ¿Te daban regalos? Yo no me acuerdo, yo sé que me lo decían mi familia y la gente que iba allí y las enfermeras, que iba muchísima gente, que no me dejaban dormir, que no me dejaban comer. Había siempre unas colas de gente para poder verme. ¿Colas de gente para verte? Sí. Como la niña milagro, de alguna forma. Sí, era una cosa que la gente vino muchísima gente de Valencia, Barcelona, muchísima gente a verme. Y aparte es que no me dejaban ni nada, ni de noche ni de día. Tenía que haber un guardia conmigo allí para controlarme, porque si no, no me dejaban dormir ni nada. Vamos a ver otro documento grabado 6 años después de este suceso tan extraño, sobre el que pueden opinar desde luego, sobre el que seguro que irán tejiendo su propia hipótesis y sobre el que esta noche vamos a intentar saber más, dar un paso más, investigar de verdad en lo más profundo de la mente humana. Vamos a ver al padre de Antonia. El padre de Antonia, al que mandamos un fuerte abrazo, ya no está entre nosotros, pero seguro que nos está viendo.
y que lo pasó francamente mal. Es un hombre que acompañaba a su hija, que estaba a los pies de la cama del hospital y que bueno, tuvo que ser algo realmente inolvidable. Es más, creo, Antonia, que en tu familia había habido una pérdida de un niño anteriormente. Sí, un hermano. Y tu padre, imagino que estaba atemorizado con que se volviera a repetir, ¿no? Muchísimo. Estaban súper asustados. Además, ya no tenían esperanza. ¿No tenían esperanza? No. Mi padre a mí me contó que los dos primeros días me llevaba comida y unas zapatillas y una chaquetilla para taparme, pero cuando ya pasaron esos 2 días y la noche hasta el día 3, digamos que ya no tenía esperanza. Él ya estaba con su esperanza súper perdida. No. Vamos a verle, vamos a ver qué decía 6 años después de aquel supuesto encuentro con lo extraordinario que fue ver ahí, en carne y hueso, su propia hija cuando todos la daban ya por muerta. Pues la recogimos porque estaba ya muy mal, pero ella ya cuando pasaron una hora, pues volvió a lo suyo y cogió y dijo en la residencia, pues le preguntaron que quién la había recibido, y aquí también, y dijo que la tapaba una virgen con un manto blanco. Total que nosotros, yo por lo menos creo que hubo un ángel con ella. Bueno, Antonia, nuestra amiga Antonia Tamayo está emocionada, ¿no?, viendo a su padre, y un padre que además demuestra que revivía de alguna forma, ¿no?, lo que tuvo que ser aquella búsqueda. 500 personas, la Guardia Civil, rastreando los montes, un día nada, una noche nada, otro día nada, otra noche nada, y al final te encuentran, detalle, en el mismo lugar. Es decir, parece que había regresado al mismo punto. Te emociona un poco, ¿no? Sí. Don Saturnino, estaba ahí el hombre, toda tu familia, imagino, ¿no? Todos los medios de comunicación, todo el mundo. No te preocupes, Antonia, que sabemos que esto es lógico, es lógico. Vamos a, si te parece, viajar, porque fíjate qué detalle, no sé si lo sabías. Esto pasa en Albacete, pero es que en Cuenca y en Alicante, mucho antes del caso de Antonia, otras niñas de la misma edad, en los mismos días invernales, sufrieron exactamente lo mismo y fueron encontradas con vida. Y lo que recordaban era algo que decían que parecía la Virgen. Pero claro, nosotros decimos, en aquella época, hablamos de final del siglo XIX y de prácticamente plena posguerra, ¿qué iba a ser si no la Virgen? ¿Con qué podían comparar? Vean esta historia y luego seguimos con Antonia Tamayo y con una sorpresa muy importante a nivel de la hipnosis, de la medicina y sobre todo de la psicología. Vamos a viajar en busca de esas niñas del monte, esas niñas perdidas, esas niñas que por fortuna regresaron, quién sabe, si gracias a un milagro. Hay un viejo refrán que dice que jamás hay que perder la fe. Las religiones se apoderaron de estas palabras hasta que su significado se fue diluyendo. Sin embargo, cuando las cosas van verdaderamente mal, cuando la batalla por la vida parece perdida, puede que algo escuche y nos rescate. Me gustaría recordar exactamente lo que pasó aquellos 3 días. Si fue real aquello que yo conté después de aparecer o fue un producto de imaginación del miedo, es que no sé tampoco exactamente lo que fue. Es cierto que en ciertos lugares hay espíritus protectores, entidades que se manifiestan en momentos muy concretos. Algunas tradiciones del norte de Europa dicen que los campos y los bosques están poblados por seres de leyenda. Algunos afirman haberlos visto o sentido cerca al pasear solos. Esos mismos seres reflejados en los cuentos que encendieron los sueños de generaciones de niños. Como una historia salida de un cuento de hadas, 3 niñas de corta edad se perdieron en pleno invierno y pasaron la noche en el campo. Aquí, en Arroyo Sujayal, entre las sierras de Albacete, cuando las encontraron 3 días después, Antonia, con apenas 3 años, contaba algo sorprendente. Decía que le daba agua a una virgen y que le daba agua. Una mujer. Con su mano. Lo decía ella, que nosotros no vimos nada. Y allí pusieron una cruz, que si no la han quitado, estará. A muchos kilómetros de distancia, en El Picazo, un pequeño pueblo de Cuenca,
Trinidad Collado se perdió con 7 años, cuando salió a comprar el pan la tarde de Nochevieja del 43. Apenas a 2 manzanas de su calle, desapareció. No recordaba nada, solo que había aparecido en otro sitio, en mitad de una gran nevada. Ricardo, su viudo, recuerda a su esposa con lágrimas en los ojos. Falleció hace 4 años y reconoce que nunca hablaba de ello. Al parecer, un resplandor iluminó el lugar y encontró una choza. En ocasiones, una voz le hablaba calmándola. A la mañana siguiente, la encontró un vecino a 3 kilómetros de su casa. Para ellos no podía ser otra cosa lo que allí se había aparecido, esa entidad femenina que les había protegido, no podía ser otra cosa que la Virgen. ¿Por qué? Porque se estaba interpretando desde una perspectiva cristiana. En 2 de los casos, tanto en Rojales como en el Picazo, a las niñas se las hace una rueda de reconocimiento con las imágenes que están en la iglesia. Y efectivamente, Trinidad reconoció a esta Virgen, patrona del Picazo, que se conserva aún en su iglesia. Como también sucedería en Rojales, Alicante, donde una niña de 3 años se perdió a las afueras del pueblo y pasó sola toda una noche de enero en 1896. Aquí, en el Barranco del Búho, una dama le habló. Cuando le preguntaron qué le había pasado, ella dijo que se había encontrado con una señora que la guardaba, la tapaba con el delantal, y que tenía un niño con ella con el que jugó, haciendo montonitos de arena allí en una cueva en la que se refugiaron. Una vez más es llevada a la iglesia en acción de gracias, y allí reconoce la figura de la Virgen del Carmen. Años después, en los albores de la guerra, una vecina de Rojales vio algo aquí, un poco más arriba, en las orillas del río Segura. Era el domingo de Resurrección, era el 16 de abril del 36, domingo por la noche, ya la gente se había retirado a dormir, y de pronto de una casa salió una chicona asustada, medio loca, alocada, cantando, gritando que había visto aparecida a la Virgen del Rosario en la orilla del río, en un árbol, en un álamo. Cuentan que algunos dudaban, decían que en la aparición en ese momento se estaba proyectando una función de cine en un teatro que hay vecino, y decían, no, eso son las imágenes, son reflejos de la película. Entonces mi abuelo era el electricista y se ve que el alcalde o alguien dijo, Manuel, corta la luz, a ver si esto es el resplandor de una tómbola que había. Mi abuelo cortó la luz y la Virgen siguió, pero luego poco a poco aquel resplandor se fue desapareciendo. Decían que era la Virgen del Rosario y yo me lo creo. Jesús Callejo es coautor de este libro junto con el periodista Javier Sierra. Ambos investigaron estas desapariciones conociendo a 2 de las testigos ya fallecidas. En sus páginas vierten algunas hipótesis interesantes. Cuando analizas muchas de las circunstancias de las apariciones marianas con las apariciones élficas, es decir, con las apariciones de hadas de la antigüedad, ves que hay muchos puntos en común. Y todos nos conducen a un punto central. Ese punto central es lo del genius loci, lo de la entidad protectora que está ubicada en un sitio concreto. Cuando la tragedia se masca, cuando la pelea por la vida parece perdida, algo sucede. La realidad cambia de dimensión y seres de otro mundo se cuelan en el nuestro. Más allá de las leyendas, existe una sola forma de saber qué es lo que sucedió durante las noches que Antonia estuvo perdida. Ella es la única testigo viva de los 3 casos. La hipnosis clínica ha sido utilizada en ocasiones para explorar las capas más profundas de nuestra memoria, para recordar escenas olvidadas o traumas muy fuertes. Yo creo que sí que me ayudaría para quitarme el miedo de la noche, o para tener exactamente lo que yo quiero recordar de lo que pasó y quién hubo conmigo en aquellas noches. Nos enfrentamos a la conciencia en bruto, el último gran reto de la ciencia. Un océano desconocido, del que no existen ni mapas ni brújulas. Un universo
que está aún por explorar. Llegados a este punto, observando los casos que existen, mis queridos amigos Jesús Callejo y Javier Sierra, en este libro que es un auténtico clásico, La España extraña, publicado ahora hace 10 años, daban un nombre que me parece muy acertado a esta fenomenología: damas protectoras. Cuando menos curioso, ¿verdad? Damas protectoras. Entidades, imaginaciones, seres de otro mundo, seres de nuestra mente, quién sabe, pónganlo ustedes, pero que hacen que no desfallezcamos y cuando la muerte está ahí, nos salvan, ¿no? Como el último clavo al que aferrarnos. Pero hay muchas sorpresas esta noche en Cuarto Milenio, muchas y muy emocionantes, de verdad. Estamos todos con ese tejido de que estamos construyendo una historia que debía ser contada, quizá, de esta forma. Nos acompaña Fernando Martínez Anaya. Él es psicólogo transpersonal, él es un gran conocedor, por ejemplo, de la hipnosis clínica, y quiero, al igual que Antonia, darle las gracias, Fernando, porque has participado en una historia que por lo menos para mí era como un gran sueño también, acercarme a ese caso ya antiguo, pero maravilloso, encriptado y del que no sabíamos nada, ¿no? Así que, Fernando, en todo, muchas gracias. Bueno, gracias a vosotros. La verdad que ha sido una experiencia muy bonita poder trabajar con ella y, bueno, y espero que positiva para ella y para poder aclarar un poco toda esta situación, ¿no? Que es un poco la idea de este programa. Fernando, hemos hecho una cosa gracias a tu ayuda, a tu sapiencia, en las instalaciones que tú empleas para, esto es muy importante, hacer una regresión. Lo que vamos a ver es una regresión, es hipnosis clínica, es, bueno, no sé bien y seguro que la gente tampoco sabe, así que... Vamos a ver, esto hay que aclararlo. Ella no ha sido sometida a una regresión hipnótica, porque una regresión hipnótica, lo que se entiende habitualmente por regresión hipnótica, el paciente está en un estado de trance profundo, por tanto el paciente está dormido y no puede recordar, puede sacar material pero no recuerda. Ha sido sometida a un estado muy especial de conciencia que está rondando la banda Z, es decir, los 4 hercios de actividad cerebral, que es la llave que permite abrir el subconsciente de par en par. Interesante, ¿no? Una zona donde pasan tantos misterios aquí dentro, ¿no? Sí, además ahí ocurren 2 fenómenos. No solo puedes visualizar los hechos concretos que están sepultados en el inconsciente, sino que incluso puedes revivirlo con carga emocional, con catarsis emocional. Pero ella ha estado absolutamente consciente durante todo ese proceso. Antonia, tú tenías algún recelo cuando te propusimos esto, ¿qué se te pasó por la mente, ¿no? Era una última posibilidad, quizá una última oportunidad para volver a ver aquello. Yo creo que sí, yo tenía esperanza de que sí que podía volver a aquellas noches. Por eso confié en ponerme en las manos de él para volver a aquellas noches. Entonces podía más la curiosidad que el miedo. Sí, no es la curiosidad, es que no exactamente curiosidad, sino la intriga de decir qué pasó aquellas noches, de saber lo que yo pasé, si sufrí, si lloré, si estuve con alguien, o me protegió alguien, o pasé frío, o... La sensación, Antonia, por lo tanto, escuchándote, y ahora con una claridad tremenda, es que tenías un tiempo perdido, un tiempo que no a todos los niños les pasa y que sale en toda la prensa nacional, con lo cual esa inquietud por qué me ha pasado, imagino que iría creciendo con el tiempo, a pesar de que en el entorno familiar pues no gusta comentar esto, ¿no? Habitualmente no se comenta, no se va diciendo yo soy Antonia Tamayo, la niña perdida. Es más, la gente, sé que en la comarca todavía te recuerda, ¿no? Sí. Aquella historia. Y para ti sería muy difícil decir no sé lo que pasó. Y en hecho todavía me llaman la niña perdida, una gente en el arroyo Zujaya. Qué bueno. Pues si os parece, vamos a ir con esa primera porción, esa primera fase, que es el resumen de muchas horas y de muchas sesiones de la regresión hipnótica, ni más ni menos que Antonia Tamayo, la niña perdida en los montes de Albacete hace ahora 27 años. Te deja llevar por mi voz. Al estar tu cuerpo relajado, tu respiración es mucho más libre y profunda. Tus párpados están quedando herméticamente cerrados. Solo te va quedando una gran sensación de paz, de quietud mental. Duermes profundamente. ¿Mamá dónde está? Lavando. ¿Lavando en la aceque? Sí. O sea, tú vas buscando a tus hermanitos, ¿no? Sí. ¿En qué vas pensando, Toño? Mi papá. Veo como rayos de luz
sientes esa luz? Pon toda tu conciencia en lo que estás viendo. Blanca. Es como una luz que se hace cada vez más grande, más grande. Claro, se está haciendo grande. Oye, ¿cómo sientes esa luz en ti? ¿Cómo la recibe tu cuerpo? Muy bien. Me gusta. ¿Es una luz cálida? Sí. Pues llénate de ella. Ya no tengo frío. Ni nada. Es como si tuviera alguien que me protege. Es muy bonita. Muy bonita. Esa es la primera parte de la experiencia, de una experiencia riquísima en detalles que vamos a analizar. Antonio, ¿cómo te sentiste en esa primera entrada en el subconsciente, ¿no? Recordaste cosas y sobre todo hay un área que no se puede quizá percibir y que me comentabais ahora observando las imágenes, y es la tremenda emoción que se vive en ese momento, que igual para nosotros como espectadores lo vemos como algo calmado, algo... Lo estabas pasando, lo estabas viviendo muy intensamente. Muy mal, lo pasaba muy mal. Mucho frío, mucho miedo, mucha soledad. Es que era una cosa... Es que ahora ahí no se ve lo que yo sentí cuando me hicieron la hipnosis. Es que no es nada de lo que yo sentí cuando... Quiere decir que a veces las imágenes no lo son todo, ¿verdad? Porque No, hay unas no. emociones muy fuertes. Sí. Lo primero que recuerdas es, o por lo menos sale aquí, nunca mejor dicho, la luz, una luz. Hay una luz también presente en esa experiencia, ¿no? Sí. Es la oscuridad del bosque, esa niña de 3 años y medio, y de repente una luz. Es que esa luz es como si me sintiera mucho mejor cuando la veo, que de tranquilidad, de paz. Como que ya no tengo frío ni tengo miedo. Hay un momento que no tengo miedo ni tengo frío, como si hubiera alguien ahí conmigo. Es muy curioso, Fernando, ahí se ha entrado ya en esa barrera y la mente de Antonia, digamos, viaja a ese punto concreto, va directamente a esa coordenada y siente en su cuerpo, va a ir sintiendo, claro, esto no suena casi a película, pero es que ocurre, ¿no? Va sintiendo todo lo que sintió en aquel preciso instante. Claro, efectivamente, porque esa técnica lo que permite, vuelvo a decir que estamos hablando de hipnosis y no es una hipnosis, es más bien un estado de sofrosis, lo que permite es revivir, por decirlo de alguna manera, vivenciar los hechos con la misma carga emotiva. Es decir, ella temblaba de frío en el diván, ¿no? Porque está sintiendo el frío en ese momento, o está sintiendo soledad, o está sintiendo pues todo lo que fue sintiendo, ¿no? Antonia Tamayo Beteta desapareció una noche de diciembre de 1979, justo en la interfase de comenzar 1980, y lo hizo pasando 3 largas noches y 3 largos días en mitad de las serranías de Yeste. Se peinó la zona, se buscó por activa y por pasiva, se utilizaron 500 personas, nadie la encontraba. Reapareció, o mejor dicho, apareció en el mismo lugar de los hechos, perfectamente, sin estado, según dicen los médicos, en los partes correspondientes de deshidratación y desnutrición, como si hubiera estado perfectamente cuidada. Ella recordaba sencillamente una figura, y la recordaba casi a esbozos, porque con los días, estando en aquella habitación 431 del complejo sanitario de Albacete de la Seguridad Social, va olvidando prácticamente hasta hoy, hasta esta noche, en la cual, en Cuarto Milenio, hemos logrado entrar en su mente, gracias al psicólogo transpersonal Fernando Martínez Anaya, querido amigo que nos está ayudando y está siendo guía en una experiencia emotiva, durísima, para intentar saber si había alguien con ella, si esa figura resplandeciente pertenece a alguien, si fue una imaginación o había realmente algo más, algo misterioso. Lo cierto y verdad es que el caso de Antonia Tamayo, reflejado en toda la prensa nacional, es un expediente X que quizá hoy podamos en parte, cosa que casi nunca hacemos, pero por lo menos plantear una posible solución. Antonia, decíamos que una luz, una experiencia muy fuerte, muy vivida, tú misma empiezas a retomar a ese momento, esa situación de oscuridad, frío. El frío es lo que más recuerdas al principio, ¿no? Sí. Un frío que era tremendo, llegó a 8 grados bajo cero en los termómetros. Pues yo no sé cuántos grados había, pero supongo que muchísimos, porque yo tuve muchísimo frío, pero muchísimo. Fernando, ese miedo, esa angustia, esa niña, piénsenlo, 3 noches y 3 días enteros sola en el monte, con 3 años y medio, se transforma en un curioso estado de paz que vosotros, los que trabajáis con la materia de la mente, conocéis bien, ¿no? Porque hay una teoría que me gustaría comentar. Luz, estado de paz, visiones, se parece mucho a algo
de lo que hemos hablado aquí en Cuarto Sí. Milenio. Sí, vamos a ver. Yo creo que en un momento, en la mente, cuando está sometida a una experiencia cercana a la muerte o a un estado de estrés emocional importante, aparecen este tipo de imaginería, como puede ser el túnel, que ya ve también un túnel oscuro que le da miedo, y aparece normalmente el arquetipo de la luz, que es el arquetipo crístico. Esto recuerda mucho a las investigaciones de Moody o del Dr. Sperry en la actualidad sobre esos estados cercanos a la muerte o unas experiencias cercanas a la muerte. Lo que hemos llamado aquí muchas veces ECMs. Exactamente. Entonces ella luego sí distingue que cuando esa luz se acerca, bueno, pues que es una mujer y que es una entidad luminosa que de alguna manera la protege, ¿no? Entonces es el arquetipo en realidad de la Madre Universal, que Sería nosotros una llamamos posibilidad, Virgen Fernando, María o llamamos Venus, o en otras culturas pues era Isis. Fernando, entonces hay una cosa muy importante, muy interesante y que seguro que están anotando mentalmente nuestros amigos que están viéndonos ahí. Es posible que Antonia, con 3 años, desfallecida por el hambre, por la sed, es posible que estuviera al borde de la muerte, que Sí, sufriera un encuentro cercano con, bueno, con esas experiencias que tanta gente ha visto de un túnel, alguien que le dice que no es su momento. Parece Claro, que puede ser bueno, eso. es posible, además no solamente por una muerte física, esto también ocurre cuando hay una enorme carga de estrés emocional, también se producen este tipo de fenomenología. Hablamos de la figura. Antonia, en ese viaje a lo profundo de diciembre de 79, está ya delante de esa figura. Vamos a verlo. ¿Sigues ahí con ella? Pues mira a ver qué sentimiento te produce, qué mensaje te envía. Como de tranquilidad. Como si no tuviera miedo a nada ni a nadie. Se acerca otra vez la luz. Es una señora que está ahí. Manto. ¿Qué hace esta señora del manto azul? Me dice que no tenga miedo. Me coge. Te está cogiendo ahora. Sí. Siéntela, Toñi. Es muy bonita. Tiene la cara blanca. Es muy suave. Su mano es muy suave. Le dice no tengas miedo. En ese momento, Antonia, estás temblando, estás empezando a temblar, aunque la cámara no puede percibirlo con toda su intensidad. Ahí sí lo estás pasando mal, estás describiendo lo que tienes delante. Sí. Esa figura ya no solo es una imaginación, sino que te toca y Sí. la oyes. Sí. ¿Qué pasa ahí? Pues que siento mucha tranquilidad, de como si me estuviera hablando algo que no es real, que ¿me entiendes? Que no está ahora. Es que no sé No es cómo algo explicar. físico. Ahí está, es que Lo que tú ves no es una señora de carne y hueso, porque cuidado, alguien pensó y se especuló con que esta niña pudo haber sido secuestrada, se dijo en la prensa, retenida en algún lugar y luego puesta. No es algo físico, no es alguien físico, no. es alguien que parece de luz. Sí. No hay nadie real, es más bien una luz que no está bien, digamos, la imagen no se ve bien, pero no una persona que estuviera allí conmigo, ni mucho menos. No, Y no. notas que te toca, dices incluso. Sí, y que me habla y siento mucha tranquilidad y mucha paz y es como si estuviera allí toda la noche, porque no tuve frío ni tuve miedo en ese trayecto que estuvo ella. Ella, no tienes la menor duda de que era una figura femenina. Sí, sí. Describes un manto azulado y la cara blanca. Sí. ¿La ves ahora mismo? O sea, si estamos pensando en esa figura. Ahora mismo siento mucho nervio, como si la sintiera en ese momento que estaba ahí, ¿me entiendes? Pero yo sí que te puedo decir que vi algo que no es real. Y que le transmitió una tremenda paz, es lo más Sí. importante, ¿no? Sí. Y de mucha tranquilidad y mucha paz, y que aquello era como si estuviera con alguien de mi madre o mi padre o alguien que me quisiera mucho. Curiosísimo. Fernando, a pesar de que esto le da tranquilidad, en el diván
Antonia tiembla, Antonia casi se convulsiona, no lo pasa bien. Es curioso también, ¿no? Claro, no, bueno, ¿cómo lo va a pasar bien? En absoluto, es muy traumático, es una experiencia muy traumática, y ahí al poderlo vivenciar de nuevo, pues la verdad que se pasó horas temblando de frío en el propio diván, porque eso aflora indudablemente en la regresión. Entonces, bueno, pero justamente cuando ya tiene el encuentro con esta luz, pues se tranquiliza, empieza a dejar de temblar, etcétera, ¿no? Y ya pues se siente bien. Más lo curioso además que ella dice que ese ser, por llamarlo de alguna manera, esa entidad, ese arquetipo, pues bueno, que de alguna manera no solo la conforte tal, sino que la acompaña el resto de la noche y que luego incluso la lleva o la guía hacia donde estaban para encontrarla, ¿no? Vamos a vivirlo de nuevo, porque esto sí que es curioso, porque parece que hay un transporte, ¿no? O sea, es decir, yo no quiero ser especialmente fantasioso, pero parece que Antonia se mueve, es decir, que no todo pasa ahí, sino que tiene la sensación de luz, de movimiento, de volver a un lugar. Vamos a vivirlo. Tercera parte de la hipnosis de Antonia Tamayo. ¿Y a dónde te lleva? ¿A dónde va? Explícate bien. Me lleva a donde estuve la primera noche cuando me enfermé. Me acaricia la cara, me pregunta si tengo frío y ya me tapa. ¿Te tapa? Me tapa con su manta. Es muy bonita. Me pregunta si tengo sed. Me da agua. Se ha ido. Estoy sola otra vez. Y ahí termina de alguna forma este viaje a la mente de Antonia Tamayo. Temblores, regresar al mismo lugar. Está claro, Antonia, que no sabemos si estuviste los 3 días y las 3 noches en el mismo lugar exactamente, pero tu sensación es que te has ido o has estado en algún sitio y esa figura te ha devuelto al lugar. Sí, y no estuve los 3 días en el mismo sitio. Por el día yo andaba y volvía otra vez a dormir cuando se hacía de noche y luego seguía volviendo a andar, hasta que lo que se ve en la hipnosis que me hicieron es que en aquel momento que yo estaba, ya en las últimas noches se conoce que no me gustaba, entonces se conoce que yo volví otra vez porque me encontraron donde yo estuve la primera noche. Y hay 2 cosas muy interesantes. Bueno, digamos los más fantasiosos verían aquí una historia de rapto, abducción, de una luz, la niña se va a otro sitio y vuelve a otro lugar y una figura de luz, sería el caso típico también. Pero por otro lado, también es interesante, Antonia, saber que te estuvieron buscando 3 días, peinando todas esas zonas y no te vieron. ¿Lo habéis llegado a explicar eso de alguna forma? ¿En tu familia cómo es posible que aparecieras en un sitio que se hubiera recorrido toda la zona, que la Guardia Civil, los centenares de voluntarios, el periódico animando a la búsqueda y no te encontrasen? Eso sí que no podemos explicarlo, ¿no? Es que no hay explicación, no. Mi padre tampoco lo entiende, lo que pasó. Porque yo se lo preguntaba, y digo, papá, ¿esto es normal? Yo cuando era un poquito más mayor se lo preguntaba antes de que se muriera. Y le comentaba, digo, papá, ¿esto es normal? Digo, ¿que yo andara tanto? Me dice, es que andaste muchísimo. Son 3 montañas los que están de mi casa. Y luego volví otra vez, porque estaba cerquita de mi casa. Es que mi padre no se lo puede explicar, ni mi madre, ni nadie. Y gente que ha estado buscándome todas esas noches y es imposible, es que lo que dicen ellos, es una cosa imposible, que una niña hubiera andado tanto, porque no, es imposible. Aquí tenemos a la anomalía mental, digámoslo así, en el sentido de meternos en la hipnosis y ver que algo es extraño, que es extraordinario, una anomalía física, es decir, a Antonia no la encuentra en el lugar de los hechos, parece un tiempo perdido. ¿Podríamos denominarlo así, Fernando? Bueno, ella a lo largo de las sesiones sí comentaba en algún momento que oía la voz de su padre que la llamaba, ya se tranquilizaba pensando que le iban a... Vamos, no sé, creo recordar, ¿no? Que fue así, Toñi, sí, que tú oías a la gente buscarte. Perdón, las últimas noches, digamos que yo pasé muchísimo miedo y todo, pero ya cuando ya realmente ya era el día siguiente, que era hacía 3 días,
mi padre me llamó y me dijo, Antoñica, yo dije, mamá, agua. Entonces fue cuando ellos volvieron otra vez a ver aquello, que si era real aquella voz, y en buscar por aquellos alrededores, porque habían estado tantas veces y que no me habían visto. Antonia apareció en un lugar que había sido revisado 1 y 1000 veces, y allí Sí. estaba. Con lo cual, la teoría es si hubo alguien físico realmente que raptó a la niña, hipótesis 1. Hipótesis 2, lo sobrenatural, la aparición extraña que se viene recogiendo en la historia y en cualquier lugar del mundo, ¿verdad, Fernando? Cualquier cultura ha tenido experiencias parecidas a estas. Y la tercera, podríamos concluir, que a mí jamás se me había ocurrido, hay que decirlo, y después de la experiencia de Fernando cobra fuerza, yo creo, una experiencia personal, sola, en el monte, de encuentro cercano con la muerte o con esos fenómenos que acompañan a veces a los estados muy próximos a la muerte, que podría quizá explicar este caso, este expediente X. Bueno, vamos a ver, yo verdaderamente lo que pienso es que confundimos los hechos con la interpretación que le damos, porque estos encuentros se encuentran en todas las culturas. Y en todas las épocas. Y en todas las épocas. Y esto que le pasa a Toñi, pues seguramente estará pasando hoy en algún lugar del mundo. Con casi toda seguridad podemos afirmar esto. Porque esas cosas son de nuestra psicología profunda, están ahí. Fernando, pues a mí solo me queda decirte que muchas gracias de nuevo por ayudarnos a poner una luz, ¿no?, en esas tinieblas de la mente, de los recuerdos. ¿Cuánta gente esta noche se está viendo identificada con la historia de Antonia? Y estoy seguro que a partir de esta noche van a surgir nuevos casos. Para eso hacemos este programa, para que mucha gente piense que lo que le ocurrió no es ninguna fantasía. Fernando Martínez Ayala, psicólogo transpersonal, muchísimas gracias, y no será la última vez que estés aquí asesorándonos en Cuarto Milenio. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte. Y Antonia, qué decirte, que para mí ha sido un pequeño sueño recomponer tu historia. Si te hemos ayudado en algo, si te hemos ayudado a que puedas comprender algo más, nos damos por satisfechos. Esa es nuestra misión. ¿Ha sido una experiencia positiva, Antonia? Por supuesto, muchísimo, y que me ha ayudado un montón. Qué bien, pues es lo más importante para este equipo, para Cuarto Milenio. No solo se trata de plantear los temas, sino aquí reencontrarnos con un pasado, y sobre todo que ese pasado quizá ahora sea menos angustioso, sea menos difícil. Creo que tus miedos los vas venciendo incluso a partir de esta experiencia. Aparte es que no me acostaré como me acostaba antes, como pensando qué pasó aquellas noches, y eso es lo que yo quería saber. ¿Se te ha quitado un peso de encima de alguna forma? Por supuesto. Antonia Sí. Tamayo, pues de verdad te agradecemos muchísimo que hayas venido a la nave del misterio, a Cuarto Milenio. Te agradecemos lo amable que has sido con todo este equipo, lo dispuesta que has estado. Muchísima suerte, un abrazo muy grande a toda la familia. Por allí, por la zona de Arroyo Sujayar, se montará una buena después de conocer nuevas partes desconocidas de la historia de la niña perdida. Una niña perdida que, como se la llamó, que ahora ha encontrado su pasado, y estoy seguro que va a ser para bien. Claro que sí. Antonia, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Durante la tercera temporada de Cuarto Milenio, la que estamos recordando en esta colección, intentamos hacer varias conexiones. ¿Cuál era la motivación de todo esto? Pues que ustedes sintiesen cómo está uno de esos lugares tocados por lo enigmático, lo extraño, prácticamente en tiempo real. Es decir, desplazar a uno de nuestros reporteros que conectase sus cámaras, que abriese los micrófonos y que de alguna forma el espectador tuviese un espejo más vivo de estos lugares especiales. Hay muchos, y hicimos muchas de estas conexiones. Una de ellas nos llevó al sur de España, concretamente a un viejo sanatorio. Se volvía a repetir la vieja fórmula. Sanatorio, sobre todo para algunas enfermedades terminales, personas apartadas de su mundo cotidiano. Hay quien dice que en cierta época eso era poco menos que dejar morir. Y en esos sitios luego pasan cosas. A veces de forma espontánea esas cosas surgen ante otros micrófonos, los de los investigadores que de forma casi casual acudieron allí y se encontraron con lo extraordinario. Además, muchas veces también ahondando, casi resquebrajando algunas piedras, encontramos antiguas biografías de las personas que allí vivieron. Este es el caso. El sanatorio de la Alfaguara era un mosaico de posibilidades, una historia digna de novela, pero al parecer absolutamente real. Hay un añadido importante, y ustedes lo saben bien. Hemos estado en muchos lugares, hemos hecho unos 500 reportajes, y muy pocas veces el equipo, el investigador, el curioso de esta familia de la nave del misterio se ha encontrado con lo extraordinario.
Da la impresión, y esto es muy esquivo y muy molesto en ocasiones, que el fenómeno huye de los investigadores. Pero en esta ocasión hubo sorpresas, sorpresas que captaron nuestras cámaras. Hay ocasiones en las que el terror no se expresa a través de gritos o lamentos, sino que permanece en los lugares marcados por la tragedia. Y el misterio no es más que un desconcertante silencio. Las ruinas que ahora vemos son lo que queda del antiguo hospital de tuberculosos situado en la Sierra de la Alfaguara granadina. Un edificio marcado desde sus inicios por el terrible dolor que padecieron todos los que habitaron en él, hasta que a partir de la década de los 60, grupos de scouts y de campistas empezaron a comentar que en sus inmediaciones sucedían todo tipo de fenómenos extraños. Por ejemplo, una de las tardes íbamos 5 personas ese día en la investigación y decidimos echar una fotografía en lo que es la antigua capilla del sanatorio. Y nos pusimos en el marco de la ventana, yo coincidía en el hueco, y cuando decidimos echarnos la foto, antes de hacer la foto, pues noté como un tirón de mi mochila de atrás y la mochila se elevó a bastante altura. Desde hace muchos años han sido casi cientos los investigadores que han pasado por aquí, siendo testigos muchos ellos de lo inexplicable. Así, hoy en día, estas ruinas se han convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de las psicofonías, mezclándose estas voces misteriosas con un silencio que en muchas ocasiones no tiene una fácil explicación. Nosotros hemos tenido 3 psicofonías. En una nos dice la palabra Rita, ante la pregunta ¿cómo te llamas? Ante la pregunta ¿cómo te llamas? En otro tenemos la palabra Berta. Y ante otra pregunta, en la zona de la capilla, hemos tenido la psicofonía de una persona, de un varón, que se llama Damián. Se comenta que cuando uno llega a la zona del sanatorio, a pesar de conocer bien el lugar, se desorienta fácilmente, o sea, no sabe luego regresar al coche, ¿no? Al vehículo, que se deja aproximadamente a unos 2 kilómetros de este sitio. Incluso hay quien afirma que cuando uno comienza a penetrar por ese camino de bosque, de árboles a un lado y a otro, comienza a oscurecer. Sea la hora que sea, parece que el sol empieza a desaparecer en ese momento y se sume todo en una oscuridad repentina. Y es que nos encontramos realmente ante uno de los lugares de nuestro país donde más fenómenos extraños se producen, además de muy diversa índole. Los testigos suelen casi siempre callar sus experiencias, aunque el equipo de investigación de Cuarto Milenio pudo encontrar a varios que se atrevieron a contar sus vivencias delante de nuestras cámaras. Una noche estábamos haciendo un programa en directo de radio y estábamos 4 personas y empezó a llover, empezaron rayos y relámpagos y en una luminosidad de rayos pues vimos un espectro, llámese un espectro, ¿no? La altura tenía una normal de una persona, no se le veían los pies, estaba como jadeando y duró unos 4 o 5 segundos. Yo me creía que era la luminosidad que había dado el rayo, me creía que era mi visión, pero cuando miré a mis 3 compañeros vi que sus caras eran las mismas que la mía. Al ratito de echarnos a dormir, a la media hora aproximadamente, esto que ya algunos están medio dormidos, otros no, a mí y a un compañero mío nos pareció escuchar, había mucho viento, eso sí es verdad, pero nos pareció escuchar como un quejido, un lamento, un llanto lejano que venía de la zona de la izquierda, que es donde estaba el hospital, era por donde quedaba el hospital. Entonces intentamos afinar el oído para seguir escuchando, pero con el viento no podíamos escuchar bien. Pero entre la historia que nos habían contado, el ruido este y tal, pues estábamos un poquito asustados y no salimos a mirar nada, éramos niños chicos. Entonces nos quedamos dormidos sin problema. Por la mañana cuando nos despertamos, ¿cuál fue nuestra sorpresa? Que salimos de la tienda, nos ponemos las zapatillas tal, y vimos que el doble techo de la tienda de campaña estaba el lateral izquierdo completamente rajado. Tiene una raja grande, o sea, no era un arañazo pequeño, era una raja grande, desde arriba hasta abajo, cruzando todo el doble techo. Pinos extrañamente retorcidos rodean hoy las ruinas de este viejo hospital, escenario de episodios trágicos e inexplicables, dando una cobertura aún más tenebrosa a este antiguo edificio, marcado por el misterio. Posiblemente nadie sabrá jamás el porqué de sus oscuros secretos. Pero esta noche tenemos prevista una conexión importante también, ¿por qué no decirlo? Porque se está investigando ahora mismo en un lugar de la serranía granadina,
de la Sierra de Huetor, donde además parece que pasan ciertas cosas. Los periódicos de Granada, cabeceras de gran prestigio como Ideal, han dedicado varias portadas a este asunto, y una vez más, sincronicidad o no, nos encontramos con un elemento tétrico, hay que decirlo, ¿no? Un antiguo sanatorio para tuberculosos, que habría algún día que preguntarse por qué. Siempre hay muchos fenómenos que están rodeando estos sitios, fotografías, supuestas grabaciones de origen quizá paranormal. Queremos investigarlo. Ahí está nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. Hola Iker, buenas noches. Pues ya estoy en la Sierra de Huetor, justo al lado del pueblo de Alfacar. Esto que tengo aquí a mi lado es el antiguo hospital de tuberculosos que hay en la Sierra de Huetor. Un lugar que estuvo siempre marcado por la tragedia. Aquí se suicidó, por ejemplo, Berta Wilmey, que fue su fundadora. El caso es que desde hace décadas varios investigadores granadinos han estado aquí. Luego estaremos con ellos esta noche haciendo una noche de investigación. Pues como comentaba, varios investigadores granadinos han recogido gran cantidad de casos en este lugar de personas que afirmaron y afirman haber sido agredidas por fenómenos extraños, por fenómenos poltergeist. Y lo más curioso, incluso la aparición de fantasmas, de espectros de diferentes tipos que comenta la gente que se aparecen aquí. Desde siempre los Boy Scouts, la gente que vino a este lugar a acampar en plena Sierra de Huetor, comentaba lo tenebroso del lugar. El caso es que décadas más tarde, por la investigación también de Rafael Reyes, que ha obtenido varias psicofonías y fotos extrañas en este lugar, este caso se ha puesto otra vez de moda y mucha gente está viniendo aquí a enfrentarse al misterio. Esta noche aquí en Cuarto Milenio haremos una investigación y esperemos también tener la suerte de poder palpar y ser testigos de ese misterio. Este es el lugar y esta es parte de la historia. Una historia de la que se lleva hablando mucho tiempo en la serranía granadina, pero que ha saltado a la palestra pública precisamente en estas semanas por algo. Investigaciones recientes de uno de tantos grupos de investigadores parapsicológicos que con más buena fe que medios llegan allí y se encuentran con cosas. Sí hay que decir, por lo menos es la primera impresión que tenemos, que algunas de las grabaciones psicofónicas son singulares, parecen bastante claras, habrá que investigar. Y precisamente les adelanto que esta noche tenemos una cosa diferente. No es un caso más, como el del Hospital del Toras de Tarrasa, como el del Sanatorio de Agramonte en Aragón, como el Hispano, como tantos y tantos que hemos contado. Aquí la diferencia puede ser que vamos a acudir con un técnico de sonido de la cadena SER de máximo prestigio, Juan Antonio Merayo, para poder saber cómo esas grabaciones son investigadas realmente en un lugar casi a nivel científico, cómo se limpian las psicofonías, qué oyen los expertos, cuál es la onda que hacen esas grabaciones. Creo que va a ser muy interesante porque pocas veces en un estudio de grabación, Carmen, hemos podido ver a los profesionales, ¿no? Y creo que va a ser francamente ilustrativo, que también se trata de eso. Pero todo este sitio con leyendas, con rumores, con testigos, sugestionados o no, todo esto tiene una historia anterior. Y una historia francamente romántica. Gerardo, buenas noches. Hola Iker, buenas noches. Una historia que nos habla de una mujer muy concreta. Incluso te has traído planos antiguos. Hay que agradecer al Ayuntamiento de Alfacar porque nos ha permitido tener esta documentación. Tenemos un plano que más o menos puede dar a entender a los espectadores el lugar donde se encuentra Juanje esta noche. Este es en un principio el hospital, el sanatorio de tuberculosos de la Sierra de Alfaguara, y nada tiene que ver desde luego con el lugar tétrico, ¿no? Efectivamente, con las ruinas que ahora mismo está pisando Juanje. Bueno, vamos a ver, y ese lugar, Gerardo, tiene un origen, decimos romántico, por la historia de una mujer, Berta. Sí, Berta Wilhelmil, es una mujer de origen alemán que comenzó a vivir en Granada, en esa zona de la Sierra de Alfaguara. Tenía diferentes empresas, todas papeleras, tenía fincas, propiedades, y esta mujer queda marcada rápidamente por un suceso que desde luego le trastoca todo lo que fue su vida, por la muerte de su hija por tuberculosis. Su hija pequeña, ella luchó todo lo posible por salvarle la vida, no hubo manera, y a raíz de ese suceso es cuando cambia completamente su forma de ver la vida y invierte muchísimo dinero para salvar a otras personas enfermas de tuberculosis, intentar salvarle la vida o por lo menos hacerles esos últimos momentos más agradables. Crea el Hospital de Tuberculosos en la Sierra de Alfaguara. Es ella la fundadora. La fundadora, gastando muchísimo dinero obtenido de sus empresas. En 1923, mayo de 1923, tenemos la foto de la inauguración. El hospital se abre para el público, para los enfermos. Incluso hay que decir un dato más, para dar fe de la dimensión que adquiere esta mujer dentro del panorama nacional, incluso en la lucha contra la tuberculosis. Esta mujer, Berta Wilhelmil, colabora en el Patronato Nacional Antituberculosos,
que crea y preside la reina Victoria Eugenia. Es una mujer muy involucrada. Fue importante entonces, no estamos hablando de una persona más, sino que fue una mujer significativa en el pasado de Granada. Sí. Creo que incluso además tiene condecoraciones, premios, reconocimientos, ¿no? Es una mujer que ha dejado huella en todo Granada, en toda la zona. Por ejemplo, como botón de muestra, Juan Rodríguez Titos tiene un libro en el que habla de grandes mujeres de Granada y define a Berta como una mujer empresaria, pedagoga, feminista y filántropa. Es decir, es una mujer que ha dejado huella. Incluso también hay que decir que no solo el hospital es uno de las cosas que dejó al público, a la gente allí de Granada, sino que organizó también, montó escuelas, montó bibliotecas, diferentes actividades culturales. Era como una especie de ONG la mujer que colaboraba, ayudaba siempre a los demás. Por eso es curioso ahora, cuando escuchamos todo esto referente a las apariciones del hospital, que en teoría esta presencia o la presencia de esta mujer dentro de esas entrañas del sanatorio pues intente agredir o intente lastimar a los investigadores que allí acuden. Sí, porque parece que su historia por lo menos es la de una mujer que hizo el bien constantemente, ¿no? Bueno, ¿por qué ha surgido esto en la prensa granadina? Hay varias portadas. Sí, tenemos muchísimas de periódicos provinciales prestigiosos como El Ideal, varias portadas con las fotos incluso extrañas que han tomado nuestros compañeros que vamos a analizar. Que vamos a analizar efectivamente, y es curioso porque en varias páginas web también incluso analizan estas fotos. Hay un foro abierto de debate tremendo sobre este asunto, sobre el hospital. Y este asunto se conoce desde hace tiempo, gracias a los campistas, a los senderistas que acudían por esa sierra hermosa de Alfaguara a hacer rutas, y siempre hablaban de sucesos extraños, pero tal vez haya sido ahora lo que haya encendido la mecha, esas investigaciones de grupos parapsicológicos, la obtención de estas fotografías, de psicofonías, ha salido a la palestra de los medios de comunicación, y gracias a ello, pues de momento estamos investigando. Tenemos a Juan allí esta noche. Bueno, le tenemos allí, Gerardo, es más, con algunos de los protagonistas que han hecho que esto salga a la prensa. Luego veremos si con más, menos polémica, más o menos rigor, eso ya depende de cada uno de ustedes. Y hay división de opiniones, sí, claro, en torno a los fenómenos que se dan en este hospital. Bueno, vamos a ver, hay un profesor de secundaria, Rafael Reyes, si no me equivoco, que ha hecho una serie de investigaciones. Hay varios grupos que han obtenido diferentes registros supuestamente psicofónicos, y creo que tenemos a Juan G. Vallejo con este grupo de personas en ese lugar. Creo que va a haber experiencias muy interesantes esta noche. Hola Iker, pues aquí seguimos en la Sierra de Huétor. Comentan que la vida era tan dura en este hospital de tuberculosos que los árboles que había por aquí cerca estaban marcados con números, y los médicos les decían a los pacientes que fueran hasta algún número de alguno de los árboles para dar pequeños paseos y salir de esta cárcel en vida que tuvieron. Voy a pasar dentro para que veáis aquí. Estos son los antiguos pabellones, uno de los antiguos pabellones donde descansaban los enfermos. Hay que pensar que la tuberculosis era una enfermedad terrible, contagiosa, que condenaba prácticamente en vida a todos aquellos que los padecían. Fue un lugar terrible, como estoy diciendo, y aquí además hubo incluso algunos suicidios. Ahora vamos a salir aquí fuera, otra vez justo a lo que sería uno de los laterales del antiguo hospital, y os voy a presentar a Rafael Reyes, cuyo trabajo de investigación ha salido publicado en el diario Ideal. ¿Qué hay, Rafael? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Juan José. Pues nada, quería preguntarte, sé que has obtenido aquí varias psicofonías, algunas de ellas están colocadas en internet. ¿Cuál piensas que ha sido la que más te ha impactado a ti? Bueno, todas son impactantes, porque obtener una voz del más allá, una voz cuya frecuencia de onda no es exactamente igual a la tuya y a la mía, es una frecuencia de 3000 o 1200 hercios, ya es algo impactante. La más impactante es una en la que obtenemos, se aprecia la palabra Damián, una voz masculina y muy fuerte, grabada en aquella zona, en la capilla, y otra que dice no me molestes más. Estamos con tu grupo de investigación, que es el grupo Cuarta Dimensión, y esta noche lo que vamos a hacer, tenemos aquí un portátil y varias grabadoras, también Kiko, que va a hacer una fotografía, y vamos a intentar obtener extras o obtener alguna psicofonía exactamente igual que otras veces que tú has estado. Pues bueno, voy a despedir la conexión, me voy a poner ya con Rafael Reyes y vamos a intentar obtener psicofonías, y dentro de un rato volveremos a conectar. Hasta ahora. Bueno, nos quedaba un detalle interesante en esta historia, que tiene como todas muchos elementos en un curioso puzzle. La fundadora, la benefactora, la filántropa de esta sierra granadina hace tantos años, Berta, esa mujer que algunos aseguran que sigue apareciéndose, que esto nos parece más dentro de, bueno, pues eso mismo, ¿no? La cuestión un poco legendaria, pero
¿Cómo murió? Porque hay una también versión más o menos macabra de su propia muerte, ¿no? Hay una doble leyenda. Hay quien dice que no superó la muerte de su hija y en las entrañas, en las tripas de ese hospital, acabó quitándose la vida colgada de una soga. Esa es la versión extendida en muchos foros, pero creída por mucha parte, muchos de los vecinos de Alfacar. Pero sin embargo, la visión más objetiva y más realista es que Berta falleció ya de un derrame cerebral años después, también parece ser que dentro de su hospital, pero que desde luego no fue una una muerte tan violenta como la gente presupone. También hay que decir que el hospital se inauguró en el 23, como dijimos, y se clausuró por motivo de la guerra civil, pues cuando se inició la contienda, porque hay que recordar también a la gente que toda esa zona de la Sierra de Alfaguara fue campo de batalla en la guerra civil, durísima, murió decenas, centenas de personas que todavía yacen en esas tierras, y que incluso cerca de ahí está la tumba, dicen, donde está enterrado, mejor dicho, realmente Federico García Lorca. Es toda una zona de poder, de sangre, dicen algunos, de tradición, pero ¿qué pintan aquí las psicofonías? Pues vamos a ir oyéndolas, hemos escuchado algunas esta noche. Hablaba Rafael Reyes de un nombre, Damián, quizás sea esta una de las menos claras en comparación, yo creo, con algunas otras que realmente están ahí y son bastante rotundas. Hay incluso algunas que decían nombrar a esta fundadora del colegio, que apenas se entiende un susurro y que puede ser cualquier ruido, cualquier sonido que se ha colado en las grabadoras de estos investigadores. Claro, además es que recordemos que son ruinas, que está completamente caído todo, que hay mucho aire porque está en una zona elevada, entonces hay que tener bastante cuidado y filtrar muy bien, como luego haremos con el especialista, los sonidos que en esas grabadoras se cuelan. De hecho, está muy bien indicado, Iker, el sonido en muchas ocasiones de chicharras, de grillos, que lógicamente están rodeando todo ese sanatorio, se cuelan en muchas de las psicofonías que aparecen. ¿Hay que saber algo de la psicofonía de Damián? Esta psicofonía fue tomada por Rafael Reyes y su equipo Cuarta Dimensión en agosto de 2007, y la tomaron en la parte del hospital que dicen que más apariciones, más supuestos fenómenos hay, que es en la zona de la capilla. Bueno, escuchen y opinen. Damián. ¿Cómo le llamas? Ahí estaba esa inserción psicofónica, digo que no es la más clara, y si os parece, lo ideal sería conectar con los estudios de la cadena SER, donde Juan Antonio Merayo nos ha hecho el favor de poder analizar, más que analizar, mostrar lo que se hace con estas psicofonías, ¿no? Porque muchas veces esto se queda ahí, en el aire, nadie sabe qué hacer, cómo ampliar, cómo quitar sonidos de fondo. ¿Cómo trabajarán los especialistas realmente del sonido? Estamos desentrañando un poco el misterio que nosotros en el programa de la cadena SER en Milenio 3 hacemos cuando nos llegan psicofonías o cuando nuestros propios equipos recogen en sus grabadoras, en videocámaras, esos sonidos a los que no podemos dar una explicación. Esto que nos va a contar Merayo son los aparatos que nosotros normalmente utilizamos en la radio para filtrar los sonidos, para limpiarlos y para que las psicofonías queden más audibles. Les aseguro, como bien dice Carmen, que de alguna forma es profanar amablemente un mundo de iniciados, ¿no? De técnicos no especialistas en parapsicología, sino técnicos que llevan décadas trabajando en el sonido, en la cadena SER en este caso, y que saben muy bien lo que es una onda, cómo se diferencian unas de otras, qué sonidos pueden ser realmente significativos, y quisimos, estando con él en el estudio, saber qué opinaba de estas primeras grabaciones. Es sorprendente, de verdad. Pues si hacemos una copia en DAT para poderla, o en CD, como en este caso, para poder reproducirla y que tengamos una percepción de audio real de lo que se ha grabado ahí. En tal caso, pues entonces procedemos, si queréis procedemos a cómo se hace. Aquí tenemos un DAT, tenemos un osciloscopio y tenemos un analizador de espectro. Lo que hacemos es reproducir la toma, una vez que la hemos hecho una grabación en CD, pasamos a reproducirla, vemos su forma de onda sinusoidal y pasamos al analizador de espectro, que nos va a decir cuáles son las frecuencias que podemos utilizar o las que se adecúan al sonido teórico de ese sonido, valga la redundancia, que hemos captado. Es obvio que ese sonido suele estar siempre muy bajo de nivel y hay que subirlos, por lo cual vamos a tener muchas frecuencias espurias, muchas frecuencias que no nos sirven, para lo cual pues tenemos que procesarlas. Entonces, si os parece, vamos a hacer una escucha de cómo sería la primera toma de audio que tenemos y lo vemos. En este caso, estamos reproduciendo, es la gente que lo ha hecho la toma, y en un momento vamos a ver, ¿veis ahí? ¿Veis una turbulencia de sonido? ¿Ves? Es una turbulencia de sonido, y aquí tenemos las
frecuencias de ese teóricamente sonido que se ha captado, psicofónico. Entonces, llegado a este punto, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo volvemos a parar y lo volvemos a reproducir para reconocer que realmente son las frecuencias. Entonces aquí estamos viendo, vamos a ver de hecho un momento, aquí está sonando, y tenemos un margen de frecuencia entre los más o menos 450 hercios y los 3000 hercios. Si lo ampliamos un poquitín, vemos que el resto son espúreas, es decir, sonidos, por encima de esta frecuencia no tenemos nada, ¿no? Lo cual significa que dentro del margen de frecuencias entre los 450 hercios y los 3000 hercios es donde tenemos que actuar para saber qué dice esa voz y si realmente lo que dice realmente tiene un sentido o no. Bueno, yo creo que es una experiencia realmente agradable, ¿no? Ver las entrañas, la investigación sonora de este tipo de grabaciones y van variando además. Luego iremos viendo lo que es el filtrado y cómo algunas voces, claro, pueden ser disueltas en algunos casos o extraídas de su fondo de ruido para ser, bueno, mucho más nítidas y audibles. Sí, además si nos fijamos en las comparativas, por ejemplo, de alguien que está hablando al micrófono y de una voz psicofónica, los extractos de voz son completamente diferentes. Si vemos incluso las imágenes que hacen, no tienen nada que ver unas con otras. Bueno, yo creo que vamos a ir analizando más voces y profundizando un poco incluso en cómo extraer lo mejor de esas grabaciones psicofónicas que muchas veces son muy complejas. Pero hay que decir que en otras ocasiones, y este es el caso, sí que son perfectamente audibles y no es muy habitual. Rita. Para quien conecte a estas alturas de la noche con nosotros, les diremos que, bueno, hay una historia, una de tantas, misteriosa, enigmática, en pleno corazón de las Sierras Granadinas, un sanatorio, la historia de una mujer, Berta Wilhelmi, que realizó importantísimas obras filantrópicas, que ayudó a los suyos después de la muerte de su hija por tuberculosis. Hay una leyenda en torno a su muerte también en ese mismo hospital, y a partir de los años 70 se convierte en un lugar de peregrinación para los amigos del misterio. Se habla de rumores, de apariciones, de psicofonías, y bien es cierto que esto ha saltado a la palestra informativa, portadas en muchos medios regionales. ¿Por qué? Porque, sobre todo, dos grupos de investigación han obtenido inserciones presuntamente paranormales realmente curiosas. Estamos poniendo poco a poco algunas de ellas, pero lo más importante es que esta noche y no otra, pues podemos también acceder a lo que es el alma, ¿no?, de ese lugar, y a que ustedes vean un poco. Vean un poco, por ejemplo, cómo Juan Jesús Vallejo, nuestro compañero, efectúa una experiencia de grabación psicofónica con preguntas, que habitualmente esto tampoco se suele ver, ¿no? Aunque luego la interpretación de las psicofonías puede ser muy diferente según quien la escuche, porque en la que hemos emitido anteriormente, Rita, que decía Rita, yo personalmente escucho grita. Sí, yo estoy con Carmen también. Parece como más que el nombre propio que dice grita, como ordenando gritar. Aunque no tendría sentido por la pregunta del investigador, que la pregunta su nombre. Pero bueno, ante interpretaciones psicofónicas, pues cada uno puede escuchar una cosa diferente. Pero no es muy habitual que psicofonías, experiencias psicofónicas de pregunta y respuesta más o menos inmediata sea tan clara, hay que decirlo, ¿no? Sí. Es muy raro en las psicofonías que normalmente conteste lo que está preguntando, porque la mitad de las veces no tiene nada que ver la pregunta del investigador con la respuesta que luego da esa presunta voz psicofónica. Bueno, como siempre la opinión es libre, la de ustedes es la que vale, la de cada uno, la que esté ahora mismo en debate en cada hogar que ve Cuarto Milenio. Vamos a recordarla antes de conectar de nuevo con el hospital, con el antiguo hospital, con lo que queda. Rita, o grita. Bueno, aquí otro fruto de esa cosecha importante de grabaciones en ese mismo lugar. Esto ya es, bueno, interesante para los investigadores. Sí. ¿Algún dato más sobre esta psicofonía? También está obtenida en agosto de 2007 por Rafael Reyes y los chicos de Cuarta Dimensión, y hay que decir también que está obtenida en el mismo lugar, en esa capilla, y que según ellos puede tratarse de el espíritu, el supuesto espíritu de algún niño, de los enfermos que había en ese hospital, porque en este caso parece una voz como más aniñada, más afeminada que la otra que habíamos escuchado antes de
también. Rita, no sabemos a qué puede efectivamente referirse, porque no hay ninguna Rita no es ninguno de en los esos nombres papeles claves, que tú manejas. Había gente incluso que decía, cuando el hospital quedó abandonado, que fue habitado por jesuitas y que incluso uno de los espectros que aparecen en las extrañas fotos dicen que puede tratarse de alguna especie de jesuita, un supuesto ente que puede pertenecer a alguno de esos curas que habitaron el hospital tras la guerra civil y cuando ya quedó en desuso. Bueno, hay que decir sobre todo que todo esto son hipótesis, porque, claro, en fin... Y luego analizaremos las fotografías, claro, sí, también hay... Saber que las psicofonías tienen que ver con el más allá. Oye, cada opinión es libre, cada grupo de investigación cree buenamente en lo que quiere. Nosotros, desde luego, creo que nosotros tres no lo tenemos nada claro, ¿no? ¿De dónde proceden las psicofonías? Pero, ¿qué le pasará a Juanje Vallejo? ¿Podrá hacer esa experiencia? Vamos allá, de nuevo conectamos con el hospital. Juanje Vallejo, buenas noches. Bueno, pues seguimos aquí en la Sierra de la Alfaguara junto al investigador Rafael Reyes en el antiguo hospital de tuberculosos. Rafael, tú has obtenido aquí varias psicofonías haciendo diferentes experimentos y ahora vamos a repetir uno de tantos que tú has hecho. ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente, Rafael? Pues vamos a hacer una investigación psicofónica, vamos a intentar obtener una de las psicofonías que tantas veces hemos obtenido aquí, los miembros de la cuarta dimensión, Manolo, Yasmina y Kiko. Y pues nada, nuestro protocolo a la hora de realizar la investigación es realizar una ronda de preguntas y dejar un espacio de tiempo para que la posible entidad responda de una manera inteligente o haya una concordancia entre la pregunta y la respuesta. Sí, lo que haría, digamos, el que vosotros hagáis cada uno una pregunta sería que si la voz que aparece tiene pues una cierta lógica, por ejemplo, si pregunta ¿cómo te llamas? Si responde Berta, que supuestamente sería la entidad que hay aquí, realmente, bueno, pues esa voz no sería solamente una energía residual que pudiera captar la grabadora, que sino realmente habría una inteligencia detrás. Efectivamente, sería una respuesta inteligente que responde a la pregunta y por lo tanto queda demostrado que la entidad sería un fantasma con inteligencia, pero es que, como tú bien dices, a nosotros hemos obtenido psicofonías donde se nos ha respondido en qué lugar se encuentra, ante la pregunta ¿dónde estás?, ha respondido a la izquierda o a la derecha, y también, hasta algo sorprendente para nosotros, ha respondido por el color de nuestra camisa, o sea que el fantasma del espectro nos ve. Perfecto, pues si quieres empezamos con el experimento psicofónico. Kiko irá además haciendo fotos por si la cámara capta algo también extraño, entonces cuando quieras comenzamos. Muy bien, pues Manuel Bolívar va a dar comienzo a la grabación con su grabadora. Y yo le doy a esta analógica, que hay aquí. Cada una de las grabadoras tiene además unas características diferentes. Pues ya guardamos silencio total. Yasmina apuntaría a cualquier sonido extraño para que no se confundiera con una psicofonía. Pues cuando quieras puedes comenzar, Rafael. ¿Cómo te llamas? ¿Hay alguien más con nosotros? ¿Eres hombre o mujer? ¿Está cerca de nosotros? ¿Ves algo desde el otro lado? Bueno, pues lo que haremos ahora será escuchar tranquilamente este pequeño trozo de grabación, analizándolo. También tenemos un ordenador para poder analizar y ver bien el sonido, y ahora después os comentaremos en la siguiente conexión si hemos obtenido algún resultado positivo. Bueno, es a partir del año 78 o 79 cuando en España se empieza a hablar de estas rondas con pregunta. El gran investigador, ingeniero químico Sinesio Darnell, fue el primero quizá en poner negro sobre blanco que esto podía hacerse, y entonces la psicofonía entraba en un campo nuevo, ¿no? Ya no eran grabaciones espurias que nadie sabía lo que decían o que no se comprendían en su contexto, sino que respondían a contenidos audibles. Lo sorprendente sería que realmente aquí, en los espacios entre pregunta y pregunta, se hubiera grabado algo que tenga sentido. Sí, eso sería lo ideal a la vez para pues dar un paso más en la investigación, pero también hay que tener en cuenta que lo están grabando a través de un ordenador, que no está en un espacio cerrado, que no está en una cámara anecoica, que sería como tendríamos los sonidos, que si es algo extraño se cuela, pero tenemos la seguridad de que es algo extraño, de que no es ningún ruido que hay alrededor, ni entre las personas que están allí, ni del viento, porque recordemos que están en un lugar donde solo quedan unas ruinas, donde hay aire, donde hay ruidos, y sería muy extraño que se colara cualquier voz audible y entendible en esa grabadora del portátil, del ordenador portátil que están utilizando. Bueno, había una que hemos puesto, pues claro, casi al inicio de la noche, bastante clara, sorprendente por su rotundidad, y yo creo que por casi que adivinar la petición popular hay que volver a ponerla, porque la hemos colocado hace muchísimos minutos, que yo creo que es la más
significativa de todas. Dice clara, sí. aquí y responde a una pregunta, ¿no?, sobre la muerte de alguien, ¿no? ¿Dónde has puesto fin a tu vida de alguna forma? Aquí. Y se repite varias veces. Vamos a escucharlo y luego sabemos un poco la historia de esa grabación. Aquí. ¿Decidiste quitarte la vida en este mismo lugar? ¿Decidiste quitarte la vida en este mismo lugar? Ahí la tienen. Yo creo que aquí sí, nunca mejor dicho, lo de aquí no cabe duda, porque es una voz que dice aquí. Sí, es una voz de la cual no sabemos su origen. Eso no quiere decir que sean espíritus de fallecido ni que nadie haya acabado con su vida dentro de estas estancias, ni Berta, ya que si no tenemos el parte de defunción no se sabe ni dónde murió, ni se suicidó, ni no, ni un investigador que se ha publicado en algún libro que pudo quitarse la vida en esas mismas estancias. Que no se sabe ni está comprobado, está claro, ¿no? Precisamente los autores de esta psicofonía, Juan José y Antonio Suárez, dos investigadores granadinos, lanzaron esa pregunta buscando tal vez la respuesta de ese supuesto investigador que ha salido publicado que se quitó la vida dentro del hospital hace unos cuantos años. Sin embargo, hombre, la respuesta es aquí, parece clara, pero bueno, evidentemente, ¿no? A ver, lo que dice Carmen, es un lugar abierto, se hay puede una cosa curiosa, el sonido. Gerardo, que hay que decirlo muy claro, habíamos oído grabaciones del equipo de este profesor de secundaria, Rafael Reyes, pero estos son otros investigadores independientes, y es curioso que en el mismo lugar también saquen voces, ¿no? Sí, efectivamente, que acuden un mes antes, en julio de 2007, y precisamente estos investigadores tienen también un suceso que comentan en alguna publicación, haciendo referencia a un, digamos, entre comillas, susto que se dieron rondando cerca del hospital. Hay que dejar el coche a unos 2 kilómetros, pues en esas cercanías del hospital, el coche en el que iban, el indicador digital que ahora tienen todos los coches, en el que aparece la fecha, la hora, pues parece ser que se vuelve loco y empieza a marcar una fecha y una hora diferente a la que tenían en ese momento puesta. Luego, investigando sobre la historia, según dicen ellos, según se documentan, cerca de ese lugar, en un árbol, también se ahorcó otro vecino del pueblo, y la fecha que les aparecía en el indicador digital, en la pantalla del coche, era la fecha en la que perdió la vida, en la que se quitó la vida ese hombre. Caramba, esto es un poco fúnebre ya, estos son los... Sobre todo que habría que comprobarlo, la fecha, Juan José y Antonio Suárez. Pero hombre, un suceso como ese me imagino que vendría reflejado en los periódicos de la época. Habría que comprobar si efectivamente se ahorcó allí un vecino de la zona, si está publicado y si efectivamente decía la hora, ya que... Pues invitamos precisamente a estos amigos a que prosigan la investigación, claro, ¿no? Siempre si hay datos los arrojaremos. Siempre teniendo en cuenta efectivamente su versión, la investigación que luego hicieron, la historia yo cuando me he enterado me he quedado de piedra prácticamente. Sí. Porque según dicen ellos, la fecha era la que luego comprobaron en la que se ahorcó. Justo la de la muerte de este hombre. Bueno, vamos de nuevo, os parece, al estudio de la cadena SER, estudios de producción, donde se hacen los trabajos más, vamos a decirlo así, refinados a nivel de audio. Allí está Juan Antonio Merayo, que nos cuenta y nos introduce en el mundo de la investigación real, objetiva, a nivel del sonido, de lo que es una psicofonía. Hay más sorpresas. Tenemos otra toma psicofónica de una psicofonía que vamos a intentar recuperarla, para que veáis que hay otra modificación de frecuencia. ¿Ves? Ahí tenemos otras. Bien. ¿Ves? ¿Qué ocurre? Ahí tenemos, es una espuria, es una frecuencia, es un silbido que se escucha, y esto que veis por aquí es el sonido realmente de lo que es la psicofonía. En este caso también estaría más o menos por la misma frecuencia, entre unos 500 y unos 2500 hercios. ¿No? Hay que recordar obviamente que esto está muy amplificado y que las frecuencias de audición humanas están entre los 20 hercios y los 20.000 hercios. O sea, por encima o por debajo de ahí no escucharíamos nada. Entonces, y generalmente las tomas psicofónicas de psicofonía suelen estar dentro de esos márgenes, pero muy bajitas. Por eso nos obliga a amplificar mucho el sonido, ¿no? Llegados a este punto, habría que decir que, bueno, esta historia no es única y bien lo sabemos, ¿no? Que hay muchos casos en España. Ahora bien, en el mundo hay historias casi calcadas, paralelas. Hoy que hablamos de sincronicidades, casi igual. Hay con el muchos mismo libros de investigación que hablan además sobre orfanatos o hospitales de niños abandonados y donde posteriormente han ocurrido presuntos fenómenos paranormales. Si queréis nos trasladamos a uno que se encuentra en Lorain, en Ohio. Tiene mucha historia, ya que en principio era una casa señorial, pertenecía al señor Swift. Aquí la estamos viendo, es de 1840 cuando es construida, y él
es muy desgraciado en esta casa porque pierde a sus 4 hijos. Los 4 mueren de difteria. Él, según las crónicas de la época, se vuelve hasta un poco loco, los entierra en el jardín de la casa y empieza a hacer rituales en los que, a través de mediums, intenta contactar con el espíritu de sus hijos muertos. Llega un momento que tiene que abandonar la casa y es entonces cuando el reverendo Sprung y su esposa la recogen para vivir allí con 2 hijos que tenían. Pero la mala suerte vuelve a concentrarse en esta construcción, porque sus 2 hijos, uno recién nacido y una niña de 7 años que tenían, vuelven a morir en esta ocasión de difteria también. Es entonces cuando, como antes pasaba con Berta, que decide dar su vida a los demás, a los niños, para ayudarlos y que no murieran de tuberculosis, en el caso de Berta, pues aquí lo que hacen es construir un orfanato para dar cobijo a los niños desamparados de la zona. Tiene muchos años hasta que el reverendo muere y ella, por problemas económicos, debe dejar el orfanato. Pero el mal se concentra allí y hasta hay investigadores que han llegado a la casa, que ahora ya se encuentra en ruinas ya que sufrió un incendio, que aseguran haber conversado con un niño fantasmal que incluso dio su nombre. Se llamaba Jacob. Dicen que lleva una especie de chaleco rojizo, muy ajado por el tiempo, y también unos pantalones oscuros. Pero no solamente eso, en esta zona, a muy pocos metros de esa construcción, se quemó una escuela infantil y 176 niños perdieron la vida. Dicen que por las noches los gritos e incluso el olor a carne quemada, así lo afirman los testigos, es terrible en ese lugar, Iker. No sé si habrán terminado los experimentos de grabación psicofónica en conjunto y con preguntas allí en el hospital, el sanatorio que nos ocupa, pero sé que Juan G. Vallejo tiene más personas, más investigadores, más equipos incluso, que han acudido a este lugar en busca del misterio y a veces, por fortuna o por desgracia, se han encontrado con él. Juan G. Vallejo. Bueno, pues seguimos aquí en la Sierra de la Alfaguara. El equipo de investigación de la Cuarta Dimensión sigue todavía en el Hospital de Tuberculosos y yo estoy aquí junto a Rafael Casares. Me he internado un poquito en el bosque porque, Rafael, en esta sierra, además del misterio de este hospital abandonado, hay muchos más enigmas, ¿no? Me comentabas incluso que desapariciones extrañas. Cuéntame. Se habla, se comenta, se rumorea que había un sacerdote que iba con sus alumnos a visitar la Cueva del Agua y nunca más se volvió a saber de ellos, sin encontrar cuerpos ni nada. También se han comentado historias sobre extrañas bolas de fuego que a veces se ven en las montañas. Tú ya has notado incluso esa energía casi física, esa vibración. Ese silencio increíble que se siente, por ejemplo, aquí, que se siente y que se escucha aquí. También ha habido otros muchos fenómenos, porque este es un lugar foco de todo tipo. Y una cosa, perdona, Rafael, incluso me llegabas a comentar que tú fuiste testigo de una de esas luces impresionantes junto con más personas. ¿Cómo fue eso? Sí, pues un grupo de investigación que anteriormente existía en Granada, bajo cita, quedamos para venir aquí a la Alfaguara, a estar en 1 kilómetro, kilómetro y pico de aquí quizás, y observamos todos de una montaña como apareció un enorme foco que iluminaba todo el cielo bastante, porque era del tamaño de una luna llena. Bueno, pues Rafael Casares, investigador y testigo también de lo misterioso y de lo extraño, como nosotros esta noche, como el equipo de investigación de Cuarto Milenio. Y bueno, seguiremos investigando. Si sucede algo, intentaré volver a conectar con vosotros y bueno, pues a seguir disfrutando de la magia del misterio. Bueno, esto tampoco lo había escuchado yo nunca en muchos investigadores granadinos que, bueno, como uno de esos lugares marcados y que seguramente gran parte hay de leyenda y otra parte quizá de hechos reales, hablan y se refieren a un silencio sepulcral, por decirlo de alguna forma, un silencio absoluto, ¿no? Le han puesto hasta nombre a este silencio. Hay muchísimos pero no solo investigadores, muchísimos de los campistas, de la gente que ha ido a hacer rutas por esa zona, asegura que ha habido un silencio en un momento determinado que llaman silencio cero, que precede a algún tipo o supuesto tipo de aparición, de fenómeno paranormal. Aquí alguna vez con Sol Blanco Soler y con Santiago Vázquez han hecho mención a este suceso y también al extremado frío que también precede a esa aparición. Sea cual sea la época del año, llega calor. Efectivamente. Un frío de repente tremendo, gélido y un silencio inexplicable absoluto. Y un silencio que nulo, no se escuchan ni los pájaros, ni siquiera ningún ruido de algún insecto, nada en absoluto, y ese hecho suele
suele preceder siempre algún tipo de aparición. En este caso, toda la sierra, la zona de árboles que rodea el hospital, parece ser que es donde se concentra todos estos sucesos. Eso se da en muchos casos, y tú lo sabrás, sí, que al entrevistar a testigos, cuando vas con tu grabadora a entrevistarlos y han tenido algún suceso extraño, normalmente te cuentan que todo a su alrededor parecía pararse. Si estaban por la carretera no pasaban coches, si estaban recientemente en el programa, ¿no? Si estaban en el campo, la naturaleza se paraba, no había ni un solo ruido, ni de grillos, ni de ranas, si es que había una charca cercana, ni del aire, ni de nada. Parece como si entráramos en otro plano y fuera una película que está siendo solo proyectada para ti, el resto del mundo no existe. Bueno, yo he entrevistado a pastores y a gente que conoce el campo mejor que nadie, y que lo que les extrañaba no era lo que luego vieron, sea una luz, sea una imagen, sino que durante un minuto era como meterse en un embudo de vacío, ¿no? Por cierto, que hablaba Gerardo de unas fotografías que han salido en la prensa granadina, y que es hora de analizar. Ha sido un trabajo express, Carmen, de Guillermo León. Aquí tenemos una de las colaboradoras de este equipo de investigación, y caramba, el periódico hablaba de que realmente había algo en una de las zonas. Bueno, para Guillermo, cuidado, no queremos decir nunca, es simplemente la opinión de nuestro analista informático y lo que podemos ver o no. Cada uno que vea lo que quiera, bueno, pero de momento parece difícil, ¿no? A Guillermo le ha costado bastante, incluso nos ha tenido que llamar para verificar que era ahí donde se encontraba ese supuesto rostro, ese supuesto personaje que los investigadores ven en esta fotografía. También hay que tener en cuenta una cosa: está realizada a través de un teléfono móvil, con lo cual al introducirla en el ordenador pierde muchísima calidad y se pixela la zona. Ahí tenemos un detalle de lo que sería una especie, yo no sé si es como de sotana con una cabeza, ¿no? Con una... Hablan en el bueno, hay que tener mucha imaginación para ver una sotana con cabeza. Siempre, según también los investigadores, que se trata de una enfermera que aparece en ese círculo, en ese cuadro, mejor dicho, el reportaje, que ha señalado Gerardo, porque además el reportaje es de Juan Enrique Gómez, que bueno, siempre luego es muy discreto a la hora de hablar, pero Juan Enrique Gómez, hay que decirlo, fue el fenomenal periodista granadino, todo tipo de temas que nada tienen que ver con el misterio, pero que en su día sacó ni más ni menos la exclusiva, recuerdan, sobre la Diputación de Granada, que nosotros acudimos allí pues prácticamente 20 años después, un caso que sí que llegó a ser investigado oficialmente. Bueno, pues Juan Enrique sale con esta información que provoca un gran revuelo, pero sinceramente lo de la... no sé, yo no lo veo muy bien. No. Yo no sé, y verán los espectadores que no se ve absolutamente nada en estas imágenes, sino que los contornos, los brillos, los píxeles y los contrastes en los que ha hecho pues ver a estos investigadores que ahí se dibujaba una imagen. Es más, nosotros analizando las imágenes hemos encontrado una todavía más clara que esa, que sería de un rostro que parece incluso mirar a la distancia. Siempre estaríamos hablando de pareidolias, es decir, que claro, nosotros vemos un rostro a lo mejor que está realizado con los arbustos que hay detrás o con las ramas que había del árbol posterior. No con mala intención, no, ni mucho menos, sino elementos que en toda esta historia, claro, tienen un caldo de cultivo que hacen, no nos parece claro. Así como algunas psicofonías sí parece que tienen un elemento potente, que son muy claras, y que sinceramente, al menos a ojo de buen cubero, o a oído de buen cubero había que decir, y antes de los análisis de Juan Antonio Merallo, yo creo que algunas sí que suenan a psicofonía. Con esto no digo nada, pero que suenan como las psicofonías de toda la vida, que no se parecen nada a la voz natural, y nos parecen muy interesantes. La fotografía sí que, por lo menos a nivel de análisis de cuarto milenio, podemos pensar que es una simple casualidad. Volvemos a Juan Antonio Merallo porque quiere enseñarnos otra zona del estudio. También es como revelar, ¿no?, los secretos, los códigos secretos de los técnicos de sonido, donde se hacen mezclas y se intenta extraer, como decíamos, o limpiar las partes importantes, en este caso las voces, que surgen de forma extraña. Juan Antonio Merallo. Bien, pues una vez que hemos pasado ya de la zona de análisis de frecuencia, en la cual hemos visto cuáles son los rangos de frecuencia en la cual está centrada la psicofonía, pues vamos a retocar las frecuencias que nos interesan y a evitar las frecuencias que no nos interesan, ¿no? O sea, vamos a poner en play la primera psicofonía, vamos a ver cómo nos llega. Este es el sonido de cómo nos está llegando sin procesar nada. Ahí tenemos las frecuencias que no nos sirven y la que nos sirven. Bueno, ahora cuando se vuelva a reproducir otra vez, Emilio, si eres tan amable, lo pones otra vez en play, vamos a empezar a procesar, vamos a empezar a filtrar. Habilitamos y empezamos. Sabíamos que teníamos un rango de frecuencia entre los 400-500 hercios y los 3 kHz. Vamos a retocarlas dentro de ese margen y quitar las que están fuera de ese margen, ¿no? Entonces, pues lo que estamos haciendo en este momento, vamos a hacerlo. Vamos a quitar todo lo que no nos interesa y vamos a
intentar escuchar mejor, volvemos a darle al play, vamos a escuchar mejor lo que quiere decir. Vamos a hacerlo otra vez hasta que nos vayamos acercando. Nos vayamos acercando, por ahí lo tenemos más o menos. Estamos quitando los espurios y estamos acentuando las frecuencias que nos interesan para intentar aislar lo más posible la frecuencia de la psicofonía. A la par, lo que estamos haciendo es grabarlo en un editor de audio, que es este editor de audio. Lo que estamos haciendo es grabándolo para que hagamos, digamos, el procesado fino ya, donde ya intentamos ya localizar la sílaba como lo está diciendo. Bueno, y mientras estábamos viendo la intervención de nuestro compañero Juan Antonio Merayo, nos comunican, puede ser una falsa alarma o no, que realmente algo se ha grabado. Carmen, se ha grabado algo en la grabación efectuada con diferentes preguntas realizada por nuestro compañero Juan G. Vallejo. Es más, me gustaría que nuestros compañeros de realización pudieran rescatar ese momento que hemos emitido hace unos minutos, donde se hacían varias preguntas. Bueno, pues al parecer, respondiendo a la pregunta precisamente de Juan Jesús Vallejo, de nuestro compañero, se ha grabado algo que tendremos que analizar. Sí, vamos a dejarlo todo muy en el aire porque antes de que analicemos esa presunta psicofonía no sabemos si de verdad es un sonido extraño o no. Yo la he escuchado ya y parece que sí, parece que incluso contesta a la pregunta que hace nuestro reportero, a la pregunta que hace Juan Jesús Vallejo. Él dice, ¿ves algo desde el otro lado? Y parece que se cuela una voz, lo vemos muy por debajo, que dice a usted. Pero atenta, Carmen, Gerardo, porque en cámara no se ha recogido nada. No, en cámara... Vamos a recuperarlo un momentito nada más. El momento justo, compañeros, en que Juan G. Vallejo hacía esa pregunta. ¿Ves algo desde el otro lado? Ahí no se oye nada, Gerardo. No, absolutamente nada. Parece ser que solo han debido captar alguna de las grabadoras que estaban funcionando. Y es curioso porque, de ser cierto, Juan G. ha conseguido aquello que tanto hemos buscado en otros reportajes de Cuarto Milenio. Y que no es nada habitual. También, es muy extraño normalmente que se cuelen voces sin más contestando a estas preguntas. Y sobre todo en una ronda tan seguida de preguntas, porque normalmente y con tan poco cuando espacio. dejas 2 minutos o 3, que es lo que se suele dejar la grabadora para hacer psicofonías, es entonces cuando se suelen colar. Pero que una psicofonía o presunta psicofonía por el momento conteste a una pregunta del reportero, y más en una ronda que están haciendo, también hay que ver en qué situación está grabada. Tenemos que descartar todo tipo de sonidos que puedan, pero parece que sí que se entiende a usted. A usted, la analizaremos. Además te iba a decir, yo antes de entrar en directo he hablado con Juan G. y me ha comentado que esa ronda precisamente la iba a hacer sin dejar mucha pausa entre las preguntas, por aquello de la televisión y por no perder excesivo tiempo en hacer esa ronda. Sí, para mostrar cómo se hace. Esto es una sorpresa que nos deforma un poco el final del programa. Sí, la ponemos ahí, sí, la analizaremos con Juan Antonio Merayo y con todos sus medios, evidentemente, pero nos parece curioso porque esto casi nunca suele ocurrir, muy poquitas veces nos ha ocurrido. A ver si la semana que viene, después de analizarla y de limpiarla bien y de ver y descartar lo que puede ser, podemos ofrecerla con mejor sonido. Carmen, Gerardo, aquí lo dejamos, con esa psicofonía supuesta hasta el momento, por supuesto, todavía sin limpiar, pero que, bueno, parece responder a una pregunta precisamente de nuestro compañero Juan Jesús Vallejo. ¿Qué mejor final? Dice a usted. Escúchenla, nos vemos aquí en 7 días, ya lo saben, en la nave del misterio, en Cuarto Milenio. ¿Ves algo desde el otro lado? ¿Ves algo desde el otro lado?